Como es el tema de la eutanasia y los planteos acerca de cómo afrontar la etapa de la muerte. Para ello vamos a charlar con Ignacio Maglio. Él es abogado, al mismo tiempo es diplomado en salud pública, es el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, integra el consejo directivo de la red bioética de la UNESCO. Así que bueno, ya lo estamos saludando. Buenas noches, Ignacio. Gustavo Pacman te saluda acá en Desmalezando. Hola Gustavo, buenas noches, gracias por llamarme. No, por favor, gracias por dedicarnos este tiempo, así podemos charlar sobre esto tan profundo y tan complejo. Digamos, justamente un poco la idea es hablar un poquito y pensar un poco acerca de la muerte digna, que hoy en la Argentina está legislado, esta posibilidad, y hablar de la eutanasia, y de lo que vos llamás interrupción voluntaria de la vida, que me parece una nominación muy rica, porque cuando uno habla de la eutanasia y de la muerte, me parece que al mismo tiempo está hablando, aunque no se visibilice tanto esto, al mismo tiempo está hablando de cómo se transita esta etapa final de la vida, en qué condiciones, con qué derechos y con qué posibilidades de tomar algunas decisiones, ¿no? Así que bueno, si te parece, te pido en principio que nos expliques un poquito a la audiencia y a nosotros las diferencias básicas que hay entre el concepto de eutanasia, muerte digna, suicidio, y después sí empezamos a profundizar un poquito más. Bueno, cómo no, Gustavo. Bueno, primero agradecerte. Yo creo que, como bien vos decías, yo creo que hablar de esto también es un hecho político, en el sentido de que tiene que ver con despliegue de derechos esenciales. Digamos, ninguna de nosotros decidió dónde, cómo y cuándo nacer, pero yo creo que nos asiste un derecho esencial que es la posibilidad de decidir dónde, cómo y cuándo morir. Ese es un derecho, creo que es esencial. Y también creo que es fundamental la participación de ustedes como comunicadores sociales para justamente poner y visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con la muerte, pero sobre todo tienen que ver con la vida. En tiempos y en una cultura, como bien vos decías, donde no hablamos de la muerte, donde no hablamos de los procesos del morir, y sobre todo pensando que lo que nos diferencia a otros seres es la conciencia de finitud. O sea, por un lado sabemos que vamos a morir, y por otro lado, digamos, aquel sueño de la salud pública, ¿no?, de tener una vida larga y saludable seguida de una muerte rápida, está aún lejano. ¿Por qué te digo esto? En Argentina el 75% de la población va a morir de un proceso que se denomina de cronicidad avanzada, con múltiples situaciones, con múltiples comorbilidades, con lo cual esto nos obliga también a pensar cómo queremos nosotros que acontezca el transcurso de esa etapa final de la vida, que no va a ser rápida, sino que va a estar, digamos, acompañada de una serie de situaciones y de enfermedades y de comorbilidades. En ese sentido, comienzo por tu pregunta, y perdóname esta introducción, pero creo que era necesaria, No, para perfecto, diferenciar bien los supuestos. Como bien vos decías, Gustavo, lo que se denomina muerte digna está, digamos, legislado en nuestro país desde aquella ley que se conoce como Ley de Derechos de los Pacientes, y también esto se incorpora a partir del año 2015 con el nuevo Código Civil. Muerte digna, para explicarlo en forma bien sencilla, consiste en la posibilidad de toda persona de decidir qué tipo de tratamientos o de procedimientos médicos decide aceptar o rechazar en situaciones donde se presente, digamos, una situación de alto sufrimiento, de también etapa crítica o etapa de final de vida. Es importante también decir que este derecho a la muerte digna, poder decidir qué tratamientos uno puede aceptar o no, no necesariamente tiene que ver con una cuestión de terminalidad, es decir, no es necesario que uno esté atravesando una etapa de enfermedad terminal. Esto es también un equívoco que a veces uno se encuentra con esto en los propios equipos de salud. Basta tener un sufrimiento, digamos, un sufrimiento refractario, cualquier posibilidad de tratamiento,
para que uno pueda, digamos, solicitar ese retiro de medidas que se conocen como de soporte vital, cuando su único fin es prolongar una agonía en forma penosa, gravosa e indigna, ¿verdad? Esto es muerte digna. Ahora bien. Sí, Ignacio, que me parece interesante lo que vos marcaste recién acerca de cuáles serían las condiciones para que se pueda tomar la decisión de morir, ¿no? En la apelación de alguno de estos procedimientos. Y vos marcabas cuando haya una situación refractaria a cualquier tipo de tratamiento. ¿Esta sería la idea, la condición básica? Sí, sí, esa es la condición básica, y también yo creo que acá hay que ser muy, digamos, muy respetuoso de cada autonomía y de cada decisión individual. Es decir, para una persona, no sé, por decirte un ejemplo, recibir diálisis o un respirador puede ser, digamos, un método ordinario de conservación de la vida. Pero para otras personas también estos procedimientos pueden ser un método extraordinario que no es consistente con sus valores, con sus creencias, con sus proyectos o con lo que cada persona pueda comprender como calidad de vida. Entonces, digamos, esto es un poco la idea, ¿no? Es decir, respetar la autonomía de cada persona y que cada persona pueda juzgar cuáles son aquellos tratamientos que considera, digamos, extraordinarios o desproporcionados de acuerdo a sus expectativas, ¿sí? Y acá es interesante porque, bueno, lo que aparece como elemento de decisión ya no es solamente la cuestión del deterioro físico, sino todo el tema de la emocionalidad y cómo cada persona vive las circunstancias de sufrimiento por las que le va tocando y a partir de las cuales puede tomar sus decisiones, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta y me das pie para plantear las diferencias con la eutanasia, con lo que yo prefiero denominar interrupción voluntaria de la vida, porque frente, por ejemplo, a un sufrimiento de naturaleza espiritual, moral, psicológica o existencial, la muerte digna no prevé esas circunstancias, en el sentido de que cuando hablamos de muerte digna, la previsión está relacionada al rechazo de tratamientos exclusivamente médicos o de procedimientos médicos. Por eso vos fíjate que el Código Civil habla y detalla que uno se puede referir tanto a procedimientos medicamentosos, técnicos, inclusive se incluye, que para mí fue una decisión sabia del legislador, se incluyó la alimentación y la hidratación artificial, porque esto en su momento daba lugar a muchos dilemas y controversias, porque muchos sostenían que tanto la hidratación como la alimentación eran medios ordinarios de conservación de la vida. Y esto fue muy importante que se haya incluido, porque tanto la hidratación como la alimentación son procedimientos médicos y como procedimientos médicos tienen indicaciones y contraindicaciones. Ahora bien, cuando hablamos de eutanasia, vos sabés que hay ya 5 proyectos de ley en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sí, que esperemos que pronto se puedan debatir, que haya un proyecto unificado y que pronto sea ley, porque creo que es un derecho esencial poder consagrar ese derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Entonces, ¿cómo definimos eutanasia? La definimos como provocar la muerte de una persona, de un paciente, a su requerimiento, porque siempre es voluntaria, a través de la administración de una combinación de medicamentos en dosis letal, ¿no? Eso es el concepto de eutanasia. Si la eutanasia, a diferencia de la muerte digna, es un procedimiento donde su objetivo es abreviar el curso vital, es decir, provocar la muerte. Sí. Ahora, te hago una consulta acerca de esto, bueno, que todavía está en el carácter previo, o sea, que no son leyes sancionadas, con lo cual no está vigente, pero en el caso de que se apruebe, supongo a partir de allí se van a plantear una cantidad de rechazos, por un lado, de resistencias, pero no solo en el lado que uno podría suponer que es la cuestión religiosa, sino también desde el lado familiar o incluso desde los propios médicos que tienen que asistir en estos procesos, ¿no? Sí, eso es muy inteligente tu apreciación, Gustavo. Eso justamente de la misma forma que en la interrupción voluntaria o legal del embarazo, en IVE o en ILE, está previsto en todos los proyectos de ley lo que se denomina objeción de conciencia. Es decir,
a ningún trabajadora de la salud se le va a poder obligar a realizar este procedimiento si esto va en contra de sus convicciones, digamos, y sus creencias y sus valores más íntimos. De manera tal que esto está asegurado en la ley. Lo que también va a estar asegurado, de la misma forma que con la interrupción voluntaria del embarazo, es que una institución en pleno no puede, digamos, inscribirse como objetora de conciencia. La objeción de conciencia siempre es personal y de los profesionales, ¿verdad? Esto para evitar que el derecho se pulverice, ¿no? Claro, claro. Ahora vos creo que mencionabas en algún artículo o en alguna de las tantas conferencias que vos das, un obstáculo posible que es lo que se llama síndrome judicial. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es y cómo puede influir? Sí, cómo no. Esto del síndrome judicial yo creo que es una gran tragedia sanitaria argentina porque tiene que ver, digamos, yo si algo pude aprender de la pandemia es a juzgar menos y, digamos, y a comprender más, pero lo que se llama síndrome judicial es el temor, el miedo que paraliza a muchos trabajadores, a muchas trabajadoras de la salud, en realizar alguna acción que pueda ser pasible de alguna persecución judicial o persecución penal. Esto provocó una situación que se denomina medicina a la defensiva, que muchas veces se invierte la relación de servicio. ¿Qué quiere decir esto? En relación, en vez de los trabajadores estar al servicio de los pacientes están al servicio de la protección de la integridad y la responsabilidad profesional, ¿me entendés? Entonces yo creo que aquí, pero por eso que digo que la ley creo que va a ser muy importante para que justamente se pueda echar luz y pueda haber tranquilidad y que cada trabajador y cada trabajadora que puedan y quieran implementar la eutanasia, la interrupción voluntaria, puedan de alguna forma hacerlo en forma cuidada y protegida. Esto creo que es clave. Pero también... decime. No, por favor, contame. No, en realidad te iba a hacer una cuestión. Se incorpora ahora en el programa mi compañera de conducción, que estaba en otra actividad y no había podido estar hasta ahora, y ella justamente, que es Liliana Martínez, te quiere hacer una pregunta. Hola, sí, hola Ignacio, Liliana. ¿Cómo estás? Hace un ratito que ya te estaba escuchando, pero bueno, nada, no dije nada hasta este momento. No, súper interesante lo que estás contando. Además es un tema que, digamos, no es sencillo de abordar. Hay como una cuestión de evitación, ¿no? En la vida de tomar este tema como parte de nuestra vida y poder decidir acerca de ese momento de nuestra vida que es la muerte, con lo cual me parece súper interesante estar pudiendo pensar acerca de esto. Y decías que hay 5 proyectos presentados y nada, ¿y cómo son estos consensos o estos acuerdos? Porque digo, con la interrupción voluntaria del embarazo ha sido una lucha a plazo partido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo está el ambiente aquí ahora con este tema? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, yo también participé de la campaña en aquel momento por un aborto seguro, gratuito y legal. Yo creo que, como también decía Gustavo, de alguna forma va a haber, por supuesto, y ya de hecho hay voces que, digamos, en contra de este derecho. Pero yo creo que va a haber una discusión, va a ser difícil, ya se está lanzando la campaña nacional para el derecho a la eutanasia, pero aquí me parece que hay algo que puede favorecer de alguna forma nuestra perspectiva, nuestra posición, que es que no hay supuestamente un tercero en juego, como había en la interrupción voluntaria del embarazo. Allí las discusiones se hacían más álgidas porque muchos consideraban que digamos que un embrión o que un feto tenía características de persona, que había una vida allí, qué sé yo. Bueno, ese elemento de la discusión acá se diluye, ¿no? Con lo cual, esto entra dentro de la perspectiva de un derecho personalísimo a decidir, digamos, sobre los destinos propios de cada uno de nosotros. Pero también me parece importante al comienzo, Liliana, ¿no? Sí. Lo que decías, Liliana, al principio me pareció importante esto que hablabas vos sobre la evitación de poder charlar sobre esto. Y yo creo que esto es clave y creo que acá
el tema de ustedes como comunicadores es esencial porque vivimos en una cultura de ocultamiento del morir y la muerte. Yo te diría, es más, vivimos en una cultura donde hay una negación maníaca de la muerte. ¿En qué sentido? Vos fíjate que por un lado, por darte un ejemplo, ¿no? Para explicarme mejor, a cualquier pibe, a cualquier piba no se les permite acompañar, qué sé yo, a los abuelos en el final de vida, despedirse, se oculta esto, pero sin embargo, a esos mismos pibes, a las mismas pibas se les compra la última Play, que está plagada de juegos de muerte, de sangre. Entonces, esto creo también que vivimos, los hospitales, los sanatorios, las instituciones de salud, están inmersas en esta cultura de ocultamiento, donde vos fíjate que la muerte pasó a ser un hecho, como bien vos decís, que se evita, solapado, y este es un elemento nuevo en la cultura. Yo te digo, seguramente soy más grande que ustedes, pero hace 50 años atrás, cuando yo siempre viví en un barrio, en Boedo, cuando alguien moría, esa persona era velada en su cama, en su casa. Había ritos también de despedida muy significativos en cuanto a naturalizar ese proceso del morir. Se invitaba a la gente, se compartía una copa, inclusive los ritos de despedida. Cuando una vez terminaba esa despedida, el carro fúnebre pasaba por el barrio, pasaba por los lugares que frecuentaba el muerto, los bares, los billares, el club. Entonces había toda una situación, te diría, de aceptación pacífica y amorosa de la muerte, ¿no? Hoy lo que uno asusta, y a mí me asusta mucho, es, fíjate vos, que cada vez los velorios son más rápidos, velorios express, cremaciones, inclusive algo que siempre me llamó la atención, que es lo que se denomina maquillaje cadavérico. Y realmente maquillaje cadavérico es una especialidad donde pintan a los muertos, los maquillan, los visten, los afeitan para que los muertos no parezcan muertos, ¿no? Qué loco esto, qué loco esto de la cultura en términos de los rituales y de la relación al tema de cómo tramitar o atravesar la muerte. Digo esto y, perdón, Gustavo, que te pisé ahí, vas a decir algo. No, porque me quedé pensando en esto que decía Ignacio, y me quedé pensando en qué nos pasó también con la experiencia y qué nos está pasando con la experiencia de la pandemia. Digo, ahí también hay algo que quedó en términos de ese encuentro con algo tan real como todo lo que sucedió, que es como la intención de dar vuelta a la página, pero eso está, ¿no? Digo, en esto de la evitación y esto que vos decías de estos cambios culturales e inclusive lo que pasa con los trabajadores de la salud, ¿no? También. Bueno, vos fíjate, a mí me tocó trabajar, integrar el equipo de cuidados integrales durante la pandemia en el Hospital Muñiz, que fue el hospital que más pacientes y más víctimas tuvo de COVID, tanto como pacientes como en trabajadores, en compañeras y compañeros, y lo que vos decís es absolutamente esencial, es como si no hubiera pasado nada. A mí cuando me invitan a hablar de lecciones aprendidas de la pandemia, yo siempre le digo, mira, yo voy a hablar, pero cambiame el título, yo prefiero hablar de lecciones no aprendidas de la pandemia, ¿no? Claro. Donde ahí se vio y se están viendo hoy las consecuencias nefastas, por ejemplo, del cierre y la imposibilidad de ejercer el derecho a duelar. El derecho a duelar y las personas que no pudieron estar en los finales de vida con sus familias por las restricciones, digamos, de bioseguridad. Estamos viendo hoy un padecimiento mental, psicológico y existencial muy profundo, ¿no? Y pensando en todo esto, ¿no? Pensando, Ignacio, en la negación y el rechazo que se generan alrededor del tema de la muerte y las respuestas emocionales que se dan en torno a esto cuando se plantea, yo pensaba, ¿cómo es el tema o cómo se trabaja el tema cuando quienes están en esa situación son niños, niñas o adolescentes, ¿no? Que atraviesan por esas situaciones donde por ahí el tema de la muerte se plantea como una decisión a tomar? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque es uno de los puntos controvertidos de los proyectos. Los proyectos en general, la mayoría, establecen la edad de 18 años para tomar decisiones en cuanto a la interrupción voluntaria de la vida. Otro proyecto disminuye la edad a los 16 años, pero nosotros creemos también
haciéndonos ecos también de las disposiciones del Código Civil y en lo que se denomina las capacidades progresivas de niños, niñas y adolescentes, en que habrá que ver cada, digamos, caso en particular. Nosotros sabemos de niños niñas y adolescentes a edad temprana que padecen enfermedades fatalmente fatales, con una carga de sufrimiento impresionante y ha habido casos en nuestro país y en Francia, un caso, me recuerdo, de un adolescente de 14 años que pedía la asistencia también a la muerte asistida. Yo creo que en ese caso va a haber caso por caso y habrá que determinar en cada caso cuál es la capacidad progresiva de cada niño, niña, adolescente, pero yo creo que es un derecho también que hay que garantizárselos. Habrá que evaluar en cada caso los niveles de autonomía, de competencia, de capacidad, y yo creo que como personas, no se le puede negar ese derecho. Pero de todas formas también, yo no sé si me permitís decir una cosita más, si estamos con tiempo. Sí, claro. No, sí. Obvio. Sí. Adelante, Ignacio. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de IBE o de ILE, nosotros denunciábamos y decíamos que era un problema de salud pública? Porque la clandestinidad en los abortos provocaba lo que nosotros denunciábamos como mistanasia o anacrotanasia, que era la muerte infeliz producida en mujeres jóvenes, pobres, por desatención médica y abandono social. Sí. Y creo que acá también tenemos que decir que la eutanasia hay un problema de salud pública, porque, y esto creo que tenemos que decirlo y tenemos que ser honestos y transparentes, en que hay eutanasia clandestina en la Argentina. Esto tenemos que decirlo, con todas las luces, con todas las voces y con toda la energía. Pero también tenemos que decir que hay, lamentablemente, igual que en el aborto, un doble estándar para la eutanasia. ¿A qué me refiero? Aquellas personas, digamos, que tienen posibilidades económicas, que tienen relaciones con equipos médicos de confianza, todos sabemos que tienen posibilidades en sus domicilios de tener una muerte asistida. Pero también al mismo tiempo vemos, y esto vemos en las páginas policiales, que aquellas personas que quieren terminar con su vida, que se suicidan, que intentan suicidarse, lo hacen y que no tienen estas condiciones, lo hacen de la forma más precaria, ahorcándose, tirándose abajo del tren o consumiendo barbitúricos, y lo que es peor, cuando no consiguen su propósito, sobreviven en condiciones pésimas y lamentables, ¿no? Claro. Vos comentabas en alguna de las exposiciones también que todo el tema del abordaje de la muerte insume una parte importante del presupuesto en salud pública. Ponías, creo, el ejemplo de Finlandia, ¿no? En cuanto a medidas que fueron tomando. ¿Por qué no nos contás un poquitín acerca de esto? Bueno, gracias por haberte tomado la molestia de escuchar las cosas que uno dice, Gustavo. Sí, lo que vos decís es cierto. Es un problema también en términos de equidad. Es decir, acá no solamente se trata de promover un derecho individual a decidir sobre la propia vida, sino también, en aquel momento recuerdo, Finlandia es uno de los países más solidarios en términos de acceso a la salud, pero cuando dieron vuelta a la página, la ministra de Salud en aquel momento, hace como creo que más de 20 años atrás, o 30 te diría, ella advirtió y dijo, nosotros nos hemos dado cuenta que algo está pasando en nuestro sistema de salud cuando el 60% del presupuesto lo gastamos en los últimos 30 días de vida de las personas. Y este es un dato también que se ve en varios otros países, en el caso de Medicare o Medicare en Estados Unidos, también se dan cuenta que el 40% de los recursos se gastan en los últimos 30 días de vida de las personas. Con lo cual, esto también se enlaza, se vincula con algo que se denomina habitualmente como encarnizamiento terapéutico, ¿no? Es decir, cuando la medicina no acepta la muerte, entonces comienzan a precipitarse un montón de procedimientos, de asistencias, de situaciones de tecnología que no tienen ningún sentido, pero que justamente lo que hacen es promover un uso inadecuado e inequitativo de los recursos, ¿no? ¿Y cómo? Es una pregunta, digamos, sobre operatividad. La persona que en algún momento toma algún tipo de decisión acerca de su muerte, como por ejemplo no ser sometida a determinados procedimientos médicos, etcétera, ¿cómo se vehiculiza eso? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se deja constancia? Sí, es una muy buena pregunta. Eso
Lo que es muerte digna, es decir, lo que vimos hasta ahora, lo que está vigente, que explicábamos antes, Gustavo, tiene que ver con lo que se denominan directivas anticipadas. ¿Esto qué quiere decir? La directiva anticipada es, en un papel muy simple, acá, gracias a Dios, no necesitamos ni a escribanos, ni a abogados, ni a jueces. Es un acto de ejercicio de disposición de los derechos personalísimos, como el derecho a la muerte digna, en donde uno simplemente en ese papel dice, bueno, yo, Ignacio Maglen, pronuncio mis razones, yo declaro que rechazo cualquier procedimiento médico cuya única finalidad sea prolongar la agonía en forma penosa, gravosa, qué sé yo, lo firma, busca un testigo, yo siempre digo por una cuestión operativa y práctica, como bien vos decís, buscar un testigo que sea un poco más joven y saludable que nosotros, conversarlo con la familia, firmar ese documento, tener 2 o 3 copias, guardar uno en la mesa de luz, otro dárselo al testigo, otro a algún ser querido, y nada, eso es muy simple. El problema es que lo que nosotros decimos siempre es que el primer derecho es el derecho a conocer los derechos, si no, no hay forma de ejercerlos o de reclamarlos o luchar por ellos. Por eso yo creo que es clave también acá, igual que en la campaña para IBE-ILE, el compromiso, digamos, y la responsabilidad de los medios y de los comunicadores como ustedes en que la gente pueda saber esto, ¿no? En general, en el personal de salud o las personas que a uno lo atienden no te informan acerca de esto, de que vos podés dejar constancia, inclusive creo que en la historia clínica puede quedar constancia si sos de alguna, digamos, lugar de alguna prepaga y eso, pero no es algo que quede como esto, como un derecho, ¿no? Como un acceso a un derecho, es algo que también queda como bastante de lado, ¿no? Evitado. Sí, totalmente de acuerdo. Algunas instituciones ya están cambiando, por ejemplo, yo integro y coordino el Comité de Bioética de San Antonio Finoquieto también, San Antonio Finoquieto en el portal ya está previsto este derecho, inclusive está a disposición de cualquier paciente o familiar formularios que nosotros les damos como para que puedan ayudarlos para realizar esas directivas anticipadas, ¿sí? Pero perdón, es cierto lo que dice Liliana, no es frecuente y en general en las instituciones no está previsto esto, ¿es cierto eso? No, inclusive en salud mental es algo de lo que plantea también la ley respecto de ciertas situaciones y de los momentos por ahí de crisis, respecto de que las personas puedan en momentos en que están estabilizados dejar, digamos, ciertas directivas respecto de su tratamiento para cuando estén en crisis, más allá del momento de la muerte. Y eso en general tampoco queda como socializado. Bueno, será un trabajo que habrá que seguir haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es una pregunta acerca de qué países tienen una ley de eutanasia. Creo que en Latinoamérica Colombia tiene una muy buena ley. Sí. ¿Hay algún otro país en Latinoamérica que vos sepas que tiene estas leyes, Ignacio? No. Esperemos que Argentina sea, después de Colombia, el segundo país en Latinoamérica en tener conservado ese derecho. En Latinoamérica hay algunas disposiciones, por ejemplo, el Código Penal de Uruguay, que tiene muchísimos años, prevé una fórmula que es la despenalización de lo que se denomina el homicidio por piedad, pero no es que esté legalizado. Ahí lo que se prevé es una facultad que se le da a los jueces. Eso se hizo hace más de 100 años atrás para la figura que se denominaba el despenador. ¿Se acuerdan? El despenador era aquella persona que estaba en el medio del campo o en lugares apartados y alguien sufrió un accidente que le provocaba un dolor tremendo, que era agónico. Bueno, el despenador era el que se encargaba justamente de darle muerte. Entonces, en aquel momento esa figura que se estableció era el perdón judicial, digamos, por ese homicidio piadoso. Bueno, bárbaro. Bueno, Ignacio, tenemos que ir cerrando ya la entrevista. Te agradecemos muchísimo la charla que tuvimos y todas estas cosas que nos ayudaste a ir pensando. No, por favor, Gustavo y Liliana, el agradecido soy yo y gracias a ustedes por el compromiso en poner esto al aire. Bueno, un abrazo y seguiremos conversando a partir de lo que vaya pasando con este tratamiento y estas discusiones, ¿no? Dale, fenómeno. Le mando un abrazo grande y que termine bien el día. Gracias. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Chao.
Bueno, muy bien. Estuvimos conversando sobre el tema de la eutanasia, muerte digna, con Ignacio Maglio, que es abogado, es diplomado en salud pública, es presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y también es integrante del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO. Así que bueno, realmente una charla interesantísima sobre un tema muy complicado como es el de la muerte, ¿no? Todo un tema muy, sí, pero que está buenísimo, ¿no? Como Muy poder bien. abrirlo y también uno, bueno, tomarlo como esto, como parte de lo que tiene que ver con nuestras vidas. Y yo pensaba que atinente justo la entrevista hoy, además de que esto es algo que está ahí para ser tratado, porque justamente en estos días falleció Jean Alouche, Ujú. psicoanalista francés, que escribió un maravilloso libro en relación al tema de la erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, que es un maravilloso Claro. libro vinculado con todo esto. Así que digo, bueno, justo viene como de alguna manera para mencionarlo y recordarlo, ¿no?